saludo a todos nuestros hermanos de Templo Belén. Estamos una vez más en este espacio para glorificar al Señor y para que todos nosotros podamos aprender de Él, de su gracia, de su amor y de su bondad. Así que sintonicémonos en la presencia de nuestro Dios y recibamos lo que Él tiene para nosotros. Iniciaremos hoy orando por las iglesias que están haciendo misiones. Me encuentro desde la ciudad de Cúcuta, donde estoy compartiendo con una iglesia muy importante en Colombia, muy grande, muchas iglesias hijas, y que están haciendo un trabajo excelente de misiones. La nuestra hace misiones, muchas iglesias hoy, por la gracia de Dios, lo están haciendo. ¿Qué les parece si oramos para que la palabra del Señor fluya y corra por todo el mundo? Que nuestros hijos y nuestras familias, que son precisamente los grupos de personas que conforman la iglesia, entendamos que el Evangelio debe ser compartido desde acá hasta lo último de la tierra. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque eres un Dios grande, infinito, poderoso, quien ama a cada persona de la tierra, a cada familia, a cada tribu, lengua y nación. Queremos interceder en esta hora, Señor, por todas las iglesias que de una u otra manera están haciendo un esfuerzo para hacer misiones. Te pedimos que les ayude, les bendigas, que les prosperes grandemente y que puedan madurar, que podamos madurar para cada vez ser más efectivos y comprometidos con la causa misionera. A veces se nos olvida clamar por estas iglesias que permanentemente están queriendo llevar el Evangelio, Señor. Así que, Padre Santo, te pedimos que todos los programas, todos los asuntos que hagan, los impulsos que tengan para formar los niños, los jóvenes, los adultos, organizar las personas, y ese deseo de parte de los líderes, los pastores, Señor, aún las denominaciones para hacer misiones, sea prosperado y bendecido, porque cada iglesia que hace misiones tiene el ritmo del palpitar de tu corazón, Señor. Ahora te pedimos, oh Dios, que mientras estamos como creyentes en las iglesias, podamos madurar y crecer en la fe, podamos dar un testimonio, Señor, podamos caminar como corresponde a hijos, Señor, para que entonces nuestra voz profética, nuestro ministerio pueda ser escuchado, como siempre creemos desde acá hasta lo último de la tierra. Sana, restaura, bendice y ayúdanos a ser buenos mayordomos de todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener unos minutos para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, el capítulo 35, versículos 1 al 15. Y como siempre, vamos a poner mucho cuidado porque las historias bíblicas nos empiezan a enseñar mucho a todos nosotros para que podamos comportarnos como buenos creyentes, para que sigamos lo que Dios desea y quiere con nosotros. Génesis capítulo 35, del 1 al 15. Entonces Dios dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut, que significa roble de llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel
Y Dios lo bendijo diciéndole: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Entonces Dios dijo: Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que les di a Abraham y a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios descendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y lo ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Ayúdanos a entenderla en esta breve enseñanza. Ayúdanos a caminar en ella. Ayúdanos a ser ejemplo, Dios, poderla comprender y de verdad con convicción, Señor, hacer todo lo que nos pides. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta historia es interesante, como todas las historias bíblicas, porque ellas nos reflejan a nosotros el carácter del ser humano, sus luchas, sus problemas, sus preocupaciones, tal como tú y yo las tenemos. ¿Qué pasó allí en esa época y cómo eso nos puede servir a nosotros en esta época y aquí? Eso le pasó a Jacob, pero de alguna manera todas estas formas de vida y desafíos que tuvo el hombre de Dios, Jacob, con su familia, de una u otra forma se manifiestan en nosotros. Jacob era allí el que había heredado la promesa que Dios le dio a Abraham. Había pasado Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, Isaac tuvo su propia experiencia, Jacob tuvo su propia experiencia. Y por esa bendición dada a Abraham es que el Evangelio llegó a nosotros. Hoy nosotros tenemos las experiencias y no estamos muy lejos de las problemáticas o de la situación de carácter que tuvo el hombre de Dios, Jacob, que luego su nombre se convirtió en Israel. Miremos algunos detalles y aprendamos y ojalá que pongamos en práctica. En primer lugar, Jacob en ese momento, cuando tuvo este encuentro con Dios en Betel, Jacob venía de una situación compleja donde estaba muy desconcertado. Recordemos que había tenido que salir de Siquem. ¿Qué había sucedido? Sus hijos tomaron una decisión de venganza y Jacob estaba preocupado porque dice: ahora todo este pueblo nos va a perseguir. Esa circunstancia, situación le llevó a un estado de desesperación y de dificultades. Y de una u otra manera él necesitaba empezar a reevaluar cómo iba a vivir su vida. Dejar un lugar próspero y yendo hacia dónde. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? A nosotros, de una u otra manera, las circunstancias en las que nosotros mismos ingresamos o aquellas situaciones que no tenemos control, de las cuales están siempre acosando nuestra vida, porque hay circunstancias y cosas que pasan que nosotros no tenemos el control. Sea lo uno, sea lo otro, nuestra culpa o no, o aún en algunos casos la voluntad de Dios. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones y no sabemos a dónde ir. Más o menos eso le estaba pasando a Jacob, y peor aún, porque Siquem era un lugar próspero, una llanura tremenda, y había aguas, había muchas cosas que le permitirían tener una gran prosperidad económica. Cuando a veces sentimos que hay un riesgo de perder lo económico o de no tener esa estabilidad que todos queremos para nuestras familias, entonces nos desconcertamos. Pero Dios en control estaba haciendo algo. Le estaba diciendo: Jacob, deja el valle que tú ves próspero, y sube a la montaña.
En la Biblia, en muchas ocasiones y muchas veces, los encuentros con Dios se hacen en la montaña. Le pasó a Moisés más adelante. Pero aquí aparece también en el escenario de la vida de Jacob, que debe subir al monte, a un lugar alto para encontrarse con Dios. Y esto tiene un significado espiritual. De la violencia que podría surgir por causa del problema que ya estudiamos en estos días del capítulo anterior, tenía que salir. De lo que los hombres piensan y quieren hacer. Recuerden que los mismos hijos de Jacob tenían una trampa para vengarse del problema de su hermana. Pero los hombres de esa región también tenían una trampa porque querían conseguir toda la riqueza que Jacob ya había levantado. Pues de ese estado, de las trampas que el hombre suele hacer, Dios quiere que salgamos, pero necesitamos para ello pasar del valle al monte, a la presencia de Dios para oírle. ¿Estás pasando por circunstancias difíciles? Vuelve a la montaña. ¿Por qué es volver a la montaña? Hay que tomar un espacio para meditar y pensar, porque muchos de nosotros, o tal vez la mayoría de los que están viendo esta enseñanza, ya conocen de Dios. Si tú estás empezando, te recomiendo que empieces a buscar la montaña. Cuando hablamos de la montaña en sentido figurado, quiere decir que busquemos la presencia de Dios, tomemos un espacio y si somos creyentes, recordemos de dónde nos sacó, qué fue lo que nos empezó a hablar. Hoy que tenemos más años en el Evangelio, podemos discernir que muchas de las cosas que nos pasaron tenían un gran sentido espiritual. Recuperemos eso. Habían pasado 20 años en la vida de Jacob, cuando ya había tenido una experiencia en el mismo sitio con Dios. Y ahora está regresando después de tanto tiempo. Se debe recordar de cuando en cuando lo que Dios quiere y nos ha prometido hacer con todos nosotros. Ahora, ¿qué suele suceder entonces cuando estamos así en la presencia de Dios? Pues lo que le pasó a Jacob, que tuvo que revisar su vida, la de su familia, y descontaminarse para poder estar en la presencia de Dios en un estado de purificación. Por eso les dijo, bueno, no quiero que tengan ningún tipo de amuleto o de idolatría entre ustedes. Recordemos que Raquel había, según la costumbre de su familia, cargado con unas imágenes y que esto empezó a generar dificultades porque las imágenes tienen que ver con la idolatría y la dependencia del mundo y creer que hay otros dioses que nos podrían ayudar. Dios quiere orar, pero muchas cosas como estas impiden porque estamos dependiendo del mundo y hacemos del mundo y lo que el mundo nos puede dar como nuestro Dios de minúscula, pero sigue siendo una competencia para Dios. Si nosotros tenemos idolatría y dependemos de otros y de otras cosas y no de Dios, entonces no estamos en condiciones de poder ser sensibles para escuchar su voz y mucho menos de estar en su presencia. Pero por eso Jesucristo vino para que nos arrepintamos y podamos entrar delante de Él, olvidándonos de esa vida pasada. Los criados, Raquel misma, dice que dejaran aún los aretes, porque parece que los aretes, dicen algunos teólogos, eran un asunto cultural que tenía que ver con los amuletos de la época. Si nosotros tenemos amuletos y tenemos otras esperanzas que no sean Dios, no podemos tener sintonía con el Señor, porque hay distracción. Ahora, luego que todos ellos recogen estos ídolos, pues los toma Jacob. Muy bien hecho, pero fíjese lo que hizo. Tomaron estos ídolos y los enterró allí Jacob debajo de un árbol o alrededor, o en la tierra, al lado de un árbol. Algunos escritos dicen de estas épocas antiguas, de la cultura de la época, que las culturas paganas les encantaba tener árboles para debajo de ellos hacer algunas honras o algún tipo de activaciones espirituales. Surge la pregunta, ¿por qué Jacob no destruyó todo esto y lo enterró? ¿Qué pasaba? Es difícil saberlo con certeza, pero lo único que yo sí creo es que todas aquellas cosas del pasado no deben de ser enterradas, porque lo que se entierra, alguien lo busca o nosotros lo buscamos y empiezan a convertirse de nuevo en amuletos. Toda idolatría debe ser desechada y destruida de nuestras vidas. Pero miremos un ejemplo en Hebreos.
Algunas cosas del pasado son tan importantes para nosotros que nos dañan. Dice la Escritura, allí en el capítulo 12 de Hebreos, 14 al 18. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Esta lectura en Hebreos nos permite encontrar una relación directa de la situación que tuvo Jacob con lo que nos pueda pasar a nosotros. Nos recomienda esta carta preciosa que debemos de vivir en paz con todos y vivir una vida santa, porque si no la tenemos no nos podemos acercar a Dios. Las relaciones con los demás, las peleas con las personas siempre surgen por unos intereses que tienen que ver con lo mundano. Por eso debemos de cuidarnos, porque la raíz de amargura simplemente viene cuando nos ofendemos o nos sentimos heridos por cosas de este mundo. Y luego este mismo pasaje de Hebreos nos recuerda precisamente al hermano allí de Jacob, Esaú. Había una lucha, una pugna por el poder humano, la primogenitura. Y ya por despreciar lo de Dios y buscar lo humano, pues aunque suplicó y lloró, Esaú no la pudo recuperar. Y luego termina diciendo que para acercarnos a la montaña como el pueblo de Israel, otra vez viene el caso de la montaña como Jacob lo estaba haciendo, dice que es un lugar donde está la presencia de Dios y que es muy serio estar en la presencia de Dios. Ahora es Jesucristo. Acercarnos a Él nos exige a nosotros renunciar a nosotros mismos y a tantas cosas del mundo. Las cosas del mundo y las oportunidades, los talentos y los dones los administramos, pero al que honramos y damos gloria es a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que habían pasado 20 años. El asunto es que ese Betel se debía recordar, pero no por el lugar en sí mismo, no por el altar que se hizo, sino por recordar lo que el Señor en ese lugar había mostrado. Entonces, siempre será importante nuestro Dios. En segundo lugar, son las cosas que nos pueda dar o los sitios donde podamos estar con Él. Él es el importante. ¿Qué fue lo que hizo entonces Jacob en este lugar? Construyó un altar y lo hizo al Dios de la casa de Dios. Así sería la traducción. El Dios de la casa de Dios, Betel. Dios es nuestro Dios. Y estamos en sitios, en lugares donde nosotros estemos y vayamos, Él estará con nosotros. Y ese sitio debe convertirse entonces en la casa de Dios, porque nosotros estamos con el Señor y Él con cada uno, nuestras familias, nuestro entorno. Por eso debe haber bendición. Ahora, en este sitio debemos hacer como hizo Jacob. Debemos parar de cuando en cuando, y a veces lo podemos hacer en la iglesia o con amigos, y dar testimonio del tiempo pasado y cómo Dios ha estado siempre cumpliendo su propósito con nosotros. Pero no solamente esto, en cuarto lugar, debemos de recordar el plan de Dios que siempre ha tenido para cada uno. En este caso, Jacob empezó a ser consciente del plan que Dios le había entregado a Abraham, su abuelo. Y ahora, luego de pasar por Isaac, estaba con él. Por eso Dios le cambia el nombre. Le dice, ya no serás Jacob, el engañador. Ahora serás Israel, el padre de las 12 tribus. Porque Dios quiere cumplir el plan y quiere que los hijos sepan lo que Dios ha hecho en su padre. Y así
De esa manera yo te digo, mi querido hermano y hermana, familias, Dios quiere cumplir el plan con tu familia, por eso hay que hacer lo que hizo Jacob. Entonces, en ese momento, cuando él está haciendo este altar y está adorando a Dios, dice la palabra que el Señor ascendió y le recordó que sería padre de muchas naciones bendecidas. Y aquí no puedo dejar de pensar en un paralelo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús ascendió, antes de ascender les dijo: busquen del Espíritu Santo y me serán testigos. Con el poder del Espíritu Santo me serán testigos desde acá hasta la última de la tierra. Y entonces es allí donde se cumple la profecía: bendición a todas las naciones. Exactamente eso mismo. Jesús ha ascendido, pero nos ha dejado una tarea y su Espíritu Santo está con nosotros. Que estos momentos se conviertan en espacios especiales para que podamos contar y narrar a nuestros hijos que la bendición del Señor está con nosotros. Padres, podemos hacer lo que Jacob hizo, hacer un altar, pero no es hacer un altar físico que se convierta en un ídolo o en un amuleto. No, es sencillamente convertir todos esos testimonios que en el pasado hemos tenido cuando paramos por un momento para adorar a Dios y recordarlos y poder sentarnos con nuestros hijos y compartirlos con toda autoridad y decirles: durante todos los años pasados Dios ha estado con nosotros y por eso de cuando en cuando yo estoy en Betel, en la presencia de Dios. Haga que sus hijos experimenten la presencia de Dios. Haga que ellos también suban al monte y que se les pueda enseñar que olviden todo lo que sea distracción o que sea idolatría y que reconozcan que solo hay un Dios grande y verdadero, que todo lo demás acaba y termina, pero siempre podemos encontrarnos con el Señor. Invitémosles a que dejen toda idolatría, pero que también empiecen a construir su propio testimonio de cuando en cuando estén a menudo en la presencia de Dios y contándole a los demás. Y por supuesto, recordando que tenemos la promesa y hemos heredado el deber de ser testigos desde acá hasta lo último de la tierra. Padre Santo, intercedemos y oramos como iglesia y te creemos, oh Dios, porque grandes cosas tienes para Templo Belén, grandes cosas tienes para cada familia y tú quieres bendecir y prosperar en todo sentido. Que nuestros hijos y que los padres de Templo Belén puedan enseñarle a los hijos: mira, todo lo que tienes y lo que has logrado es por la bendición de Dios. No permitan que este mundo, de esa llanura, de esa violencia que se gesta, de esas ideas y esa cultura que no es buena porque daña y destruye y tiene sumidos en desesperanza a los jóvenes de hoy, se convierta en la distracción o la idolatría que los aparte de ti, oh Dios. Y que nosotros les podamos con autoridad, pero con amor, enseñarles: nunca se olviden de Dios. Que les podamos contar testimonios grandes y abundantes de cómo en toda nuestra vida hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y que eso quiere también extender a nuestros hijos bendición, porque para ellos también es la promesa. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe y nos veremos de nuevo en este espacio. Bendiciones para todos.